exministro de Defensa y ex embajador de Colombia ante la Organización de Estados Americanos. Voy con usted en la ciudad de Bogotá. Actualmente, ¿qué, digamos, diagnóstico, qué radiografía podemos hacer de la situación fronteriza entre ambos países? Cuando usted fue ministro de Defensa de Colombia, de alguna manera las relaciones entre el entonces presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, el gobierno colombiano, y el presidente, pues Rafael Correa, pues no eran las mejores. En estos últimos años, digamos, en estos últimos ya 5 años, esa situación en términos diplomáticos ha cambiado. En términos reales de seguridad fronteriza, ¿la situación sigue siendo la misma o también ha cambiado? No, la situación ha cambiado. La situación ha cambiado fundamentalmente porque el desarrollo de la capacidad de control territorial en Colombia y en Ecuador es muy superior. Es decir, la presencia ecuatoriana en la frontera es permanente, el tema de control del territorio en Ecuador es evidente y el control territorial en Colombia también. El punto concreto es que estamos hablando del Frente 48, en la zona que estamos hablando, que es el Putumayo y Sucumbíos, que son la frontera, estamos hablando de una zona muy influenciada por el narcotráfico y es una zona que es utilizada como corredor del narcotráfico por parte de las FARC. Hay que recordar que el Frente 48 es un frente financiero, es un frente que, si bien es cierto, forma parte del ala sur de las FARC, es un frente fundamentalmente que se encarga de tráfico de coca y de movilizar recursos para poder conseguir recursos para el resto de la organización. Entonces, eso es lo que hace muy difícil la situación. Ahora, el territorio es un territorio selvático, ¿no? Cuando hablamos de Sucumbíos, estamos hablando de una selva profunda, una selva compleja. No es un territorio fácil de controlar. Pero yo creo que los dos estados hoy en día tienen mucha más fuerza en la región, tienen mucho más control y ante todo tienen una claridad: el trabajo conjunto, la importancia del trabajo conjunto y de la coordinación institucional para evitar que el crimen, porque estos son criminales, haga daño a cualquiera de los dos países. Voy a Quito, Ecuador, con el general retirado José Gallardo, exministro de Defensa de Ecuador. Quiero preguntarle a usted, pues a propósito de este planteamiento que estamos haciendo hoy en el programa La Noche, sobre la seguridad en la frontera norte de Ecuador con Colombia. ¿Usted cree que la presencia de las FARC en el territorio ecuatoriano obedece a que los militares colombianos están haciendo un trabajo muy fuerte de presión contra este grupo terrorista, o obedece, o mejor responde, a lo que han denunciado las autoridades ecuatorianas, que precisamente es una falta de presencia militar más fuerte, una falta de atención más fuerte por parte del gobierno colombiano? Las Fuerzas Armadas ecuatorianas están cumpliendo la obligación de guardar la seguridad de nuestra frontera norte. En esa actividad se produce el hecho que conocemos, el hecho de hace 2 días. Bueno, en ese lugar es sumamente difícil el control. Hay control no solamente en el último tiempo, hay control desde 1988. Por eso no se ha sembrado coca en territorio ecuatoriano. Pero el paso de insurgentes colombianos al Ecuador, eso es muy difícil. Son entre 600 y 700 kilómetros de selva en su mayor extensión y también de montaña alta en parte. En ese territorio prácticamente hay millones de árboles y tras cada árbol puede esconderse alguna persona, de manera que la acción que cumple todos los días, todo el año, día y noche, el ejército ecuatoriano realmente ha conseguido y sigue consiguiendo que las FARC no puedan ubicarse en forma permanente. Ahora les han encontrado en una cooperativa. Hay dificultades porque hay elementos civiles que viven en esa frontera que les sirven de informantes, porque ellos están conectados con el narcotráfico, con el manejo de los explosivos y el armamento y la munición que pasa la frontera y la droga desde Colombia hacia el Ecuador para que salga al exterior. Entonces, esta gente que tiene grandes beneficios con ese tráfico son los informantes que en forma muy sencilla, a veces colocar una sábana de un color X, una toalla, en un lugar
ya está dando un aviso. Contra eso es lo que todos los días tiene que luchar el ejército ecuatoriano. Y ha sucedido algo que es previsible que suceda, muy lamentable por supuesto, la muerte de un oficial. Exministro. Y según veo en la prensa, ha quedado un cabo herido, pero han sido capturados, también dice la prensa, 2 insurgentes que van a ser sometidos naturalmente a la justicia ecuatoriana en primer lugar, luego vendrán las acciones que hagan en el campo exterior, y han fallecido 5 guerrilleros. Esa es la presencia de una institución que cumple su deber. Ministro, permítame, vamos con un informe a propósito de los antecedentes más fuertes que han existido sobre la presencia de la organización terrorista de las FARC en Ecuador. Uno de ellos tuvo lugar en marzo de 2008. En una polémica operación militar que desató una tensión regional, el ejército de Colombia detectó y dio de baja en territorio ecuatoriano al que era el segundo cabecilla al mando de la agrupación terrorista de las FARC, alias Raúl Reyes. Recordemos en este informe qué fue lo que sucedió en ese mes de marzo de 2008 y la tensión regional que ocasionó este operativo militar del gobierno colombiano en territorio ecuatoriano. Para las FARC, a las que el presidente ecuatoriano Rafael Correa se abstiene de calificar como terroristas y prefiere llamar grupo irregular, las selvas en la frontera entre Colombia y Ecuador han sido un corredor estratégico, especialmente para el denominado Frente 48. Ello quedó más que evidenciado con el abatimiento del cabecilla terrorista alias Raúl Reyes en zona rural de Sucumbíos, Ecuador, región fronteriza con Colombia. Yo asumo la total responsabilidad de esa acción militar. ¿Por qué? Porque la FARC venía instalada allí de tiempo atrás, desde allí cometiendo crímenes contra los colombianos. El bombardeo al campamento del número 2 del grupo criminal, ordenado por el entonces presidente de Colombia, Álvaro Uribe, el 1 de marzo de 2008, desató una tensión diplomática con su país vecino. La responsabilidad está en Colombia. La responsabilidad está, sobre todo, señor Uribe, con todo respeto y frontalidad, yo hablo con el corazón, con prensa o sin prensa. La responsabilidad está en su gobierno, en el Estado colombiano que no controla todo el territorio. Y los vecinos somos víctimas de ese conflicto. El hecho puso en tela de juicio la operatividad militar ecuatoriana ante la presencia de terroristas en su territorio. Sí, porque existe un campamento clandestino en 720 kilómetros de frontera, muchas de ellas selvática. El gobierno ecuatoriano es cómplice de la FARC. Con todo respeto, no hay gobierno más cómplice de la FARC que el colombiano, porque por cada campamento que a nosotros se nos infiltra en Ecuador, hay 200 campamentos de la FARC en territorio colombiano. Al caer el cabecilla Raúl Reyes, los correos hallados en sus computadores personales desataron un revuelo político en la región. Tengan claras las cosas. No busquen enemigos donde no los hay. En Ecuador tiene un pueblo fraterno, en Ecuador tiene un gobierno hermano. Las FARC habrían donado $100.000 y luego $300.000 a la campaña electoral de Rafael Correa en 2006, según los documentos conocidos y revelados por el programa La Noche. Carta de Raúl Reyes al secretariado, fecha 14 de octubre de 2006. El 13 de los Corrientes me entrevisté nuevamente con el coronel Jorge Brito y el médico Ayala. Les transmití el saludo del jefe y del secretariado deseándoles éxito en el día de las elecciones y la decisión de aportarles $100.000 más la disposición de contribuirles con el llamado a la gente de la frontera a votar por ellos. Según organismos de seguridad, al parecer el dinero provenía de Edgar Tobar, quien era el comandante del Frente 48 de las FARC, luego abatido en enero de 2010. Continúa la carta de Reyes al secretariado. Edgar me hizo el préstamo. Amigos del Frente 48 hicieron una recolecta de otros $300.000 para la misma campaña, me dice Edgar. En los últimos 3 años, según el ejército ecuatoriano, han sido desplegadas más de 10.000 patrullas terrestres en la frontera norte. Uno de sus miembros perdió la vida en combates con las FARC el jueves en la mañana. Queda en la mesa la inquietud sobre si ahora, ante este hecho, Correa continuará viendo a la agrupación criminal como un grupo irregular o cambiará su percepción.